que eso fue para todos los creyentes. Es decir, todos los creyentes, a través de cada creyente, eh, claro, diferentes manifestaciones, no todos con los mismos dones, pero todos teniendo la manifestación del Espíritu, ¿correcto? Entonces, eso ha sido realmente en la Biblia, y si ha sido en la Biblia, pues quiere decir que también nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, también podemos experimentar en este tiempo la bendición de los dones espirituales, de los dones milagrosos, no solamente para beneficio personal, sino para que Cristo sea manifestado. Aleluya. Su reino sea manifestado en nosotros y a través de su iglesia. Es decir, si el reino de Jesús, el reino de Cristo ha llegado, ¿verdad? Y está en medio de nosotros ya, significa que esa autoridad con la que Jesús obró, sus discípulos obraron, pues esa es la autoridad del Espíritu Santo que sigue estando en medio de nosotros. Entonces las señales y prodigios pueden seguirse dando. Ese es el punto del tema que vamos a comenzar hoy. Y allí en sus lecciones, en la página 8, estamos viendo, dice el título de este nuevo tema relacionado con los dones milagrosos en la iglesia, es que muchos santos no apostólicos, es decir, no de los apóstoles originales, ¿sí? Del Nuevo Testamento, ministraron en los dones milagrosos. Wow, entonces eso tenemos que reflexionarlo, meditarlo, porque tenemos que creerlo y tenemos que experimentarlo. Amén. Nuestro Dios es maravilloso. Aleluya. Entonces, si estamos ahí, pues es lo que nos acaba de decir aquí. Lo que les acabo de decir es lo que está ahí en los primeros renglones. Que en el Antiguo Testamento la realización de milagros se había concentrado en unos pocos. Pues digamos, los más notables, Moisés, Elías, Eliseo, etcétera. Pero luego, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra en su ministerio terrenal, sí, pues él hizo más señales, más milagros que cualquier otro. Diversos milagros, ¿verdad? Diversas señales. Pero también no solamente un grupo muy privilegiado, el grupo de los 12, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, pues el mismo Señor envió a los 12, los entrenó para que fueran y no solamente hablaran sobre el reino que había llegado, no solamente de eso, sino que las instrucciones era que sanaran enfermos, que resucitaran muertos. Sí, esas eran las instrucciones que el Señor Jesús les daba a sus discípulos. O sea que su equipamiento no solamente era teórico, sino práctico, ¿verdad? Eso fue ahí con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí en Lucas 10, vamos a empezar ahí con este pasaje. Vamos a ver si es así. Lucas 10, sí. Sí, pero vamos a ver primero Lucas, sí. Vamos a ver. Lucas 10. Vean, a partir del versículo 8 vamos a leer,
se los leo aquí. Dice, en cualquier ciudad donde entréis, estas son las instrucciones, ¿verdad? Pero vean ustedes que hay una dependencia de ellos en todo. Dice el versículo 7, me regreso un poquito, dice, y pasad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Pero, o sea, no se pasen de listos, ¿verdad? De casa en casa, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? Van a recibir, ¿verdad? Pero no abusen, ¿verdad? En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a enfermos en ella, que haya en ella, los enfermos que hay en ella. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esas son las instrucciones. Y Jesús, cuando pide que se ore, porque hay mucha necesidad y los obreros son pocos, vean ustedes ahí el versículo 2 de ese mismo capítulo. Sí, bueno, vamos a leer el 1, dice, y después de estas cosas designó el Señor también a otros, ¿cuántos eran? 70, ya no eran solamente los 12, sino 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, él iba a llegar a un lugar, pero los enviaba y les daba instrucciones de lo que habían de hacer. Dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, el Señor conoce la necesidad, ¿verdad?, que hay, y no solamente de atender a los necesitados, sino la necesidad de obreros para poder atender a los necesitados. Bueno, ¿qué pasó cuando regresaron? El versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dice el Señor? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, eso es algo tremendo, ¿no? Por lo que sus discípulos estaban haciendo. Es decir, el diablo estaba siendo, digamos, echado fuera, ¿no? Habían estado libertando personas. El diablo había estado huyendo. Y luego que dice el versículo 19, dice, he aquí, os doy ¿qué? Potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Habrá cambiado el Señor de parecer? Yo creo que es la misma autoridad, ¿no? Porque la necesidad sigue siendo la misma. Y la mía sigue siendo mucha. Y los obreros pues todavía son insuficientes, ¿verdad? Pero esa es la autoridad que les dio y ese fue el resultado. Pero vean cómo el Señor, como les dice, pero no vayan de casa en casa. También aquí les advierte, no se salgan del surco, como dicen allá, ¿no? Vean el versículo 20, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es una indicación muy oportuna, ¿no? Porque cuando estás viendo que Dios está obrando, empiezas a pensar que eres tú, pero no eres tú. Es Dios.
es Dios haciendo su obra. Entonces, si consideramos que lo más valioso es que su reino ha llegado y que Él es el que reina ahora en nuestra vida y que lo que estamos haciendo es lo que Él quiere hacer, pues yo creo que el Espíritu de Dios puede fluir y hacer las señales y prodigios que Dios quiere hacer. Porque cuando los discípulos enfocaron su fe en su experiencia para echar fuera demonios, se dieron cuenta que eso no les funcionaba. ¿Se acuerdan de aquel padre que trajo un muchacho que estaba endemoniado? Y este hombre venía pues queriendo que alguien remediara la situación de su hijo, eh, sobre el cual el padre tenía mucha responsabilidad de lo que le había pasado al muchacho. Porque cuando Jesús le pregunta, ¿desde cuándo está así? Y él dijo, desde niño. Pero ya era un muchacho. ¿Y por qué le preguntó el Señor eso? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía desde cuándo? Sí sabía. Pero porque él se estaba quejando, el papá se estaba quejando. Lo traje a tus discípulos y no pudieron. A ver si tú puedes hacer algo, le dije. ¿Verdad? Y el Señor le dijo, pues ¿desde cuándo está así? Pues desde niño. Eso ya le redarguyó a él, sin duda alguna. ¿Cómo hasta ahora lo traes? ¿O por qué lo dejaste desde niño? ¿Verdad? Estás atendiendo un poco tarde ya el asunto, ¿verdad? Pero le dijo, cuando le dijo, a ver si tú puedes hacer algo, ¿qué le dijo el Señor? Pues a ver si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Le cambió el asunto, ¿no? ¿Verdad? Al que cree, todo le es posible. Y entonces el Espíritu de Dios redarguyó a este hombre y dijo, creo, pero no estaba tan seguro. Ayuda mi incredulidad, ¿verdad? ¿Cuál es el punto aquí que quiero distinguir? Que no es esa fe de que creo que puedo o de que creo que va a suceder, sino que creo en quién es el que va a echar fuera al demonio. Creo en Jesucristo, creo en el Hijo de Dios, creo en la autoridad que Él tiene, creo en que su reino ha llegado. Gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces reprendió al demonio y el demonio salió. Cuando ya después les dice, por qué nosotros no pudimos si ya habían regresado contentos de que los demonios se les sujetaban? Pero ahora, ¿qué pasó? Y el Señor ya le dijo, es que este género solamente con ayuno y oración. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos orar más horas, que necesitamos ayunar más tiempo. ¿Para qué sirve el ayuno y la oración? Para estar en armonía con su corazón, para conocer lo que Él quiere hacer, para tener intimidad con Él, para amar lo que Él ama, para tener la seguridad que Él quiere que tengamos, la confianza que Él quiere que tengamos, que sepamos qué es lo que Él quiere hacer. Y entonces esa autoridad viene, ¿verdad?, de esa intimidad con Él. En culpa no tenemos mucha seguridad.
Entonces Dios quiere, por supuesto, en este tiempo, que fluya el poder de su Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto, su reino ha llegado y un día ya Satanás mismo será puesto en el lugar de donde ya no saldrá, en la condenación eterna, ¿no? Pero entre tanto, es una oportunidad para ser entrenado en la nueva vida que tenemos, que el diablo ya no nos puede engañar, ¿verdad? Que podemos tener autoridad sobre el diablo. Lo ha dejado para que nos entrenemos de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, no para que estemos atemorizados, sino para ver su poder, el poder de Dios sobre el mismo Satanás. Porque los demonios, cuando se acercaba a Jesús, le decían, ¿verdad? Temían. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea que ellos saben cuál es su futuro, ¿verdad? Así que bendito es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, teniendo eso en mente, pues podemos entender, ¿sí?, que también es para nosotros, ¿sí? Vean ustedes ahí algunos ejemplos de lo que pasó después del día del Pentecostés, ¿sí? Ahí en Hechos 5:12, ¿qué pasó? Ahí en Hechos 5:12. ¿Alguien puede leer este pasaje que está ahí en Hechos? Y tenemos varios ahí en Hechos, pero vamos a ver 5:12. ¿Qué dice? A ver si es el pasaje. Sí. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Verdad? Entonces, por los apóstoles se hacían muchas señales. Muy bien. Y, todos, dice ahí que estaban unánimes en el pórtico de Salomón. O sea que, pues, aunque Jesús ya no estaba, había muerto, había resucitado, había ascendido, pero ahora la iglesia primitiva, la iglesia del principio, ¿verdad? Estaba haciendo sanidades, milagros, los enfermos eran sanados, porque su reino había llegado. La sanidad, hermanos, la sanidad eh, por el Espíritu de Dios, la sanidad como un don milagroso, la sanidad es una evidencia, es una señal de que su reino ha llegado. Es una señal. Entonces, las señales y prodigios entre nosotros, ¿verdad?, tienen que ver de que su reino ha llegado y que va a venir la plenitud de ese reino. Y esperamos la plenitud de ese reino. Pero la evidencia de que ya ha llegado su reino es la que Jesús también dice cuando a él lo acusan de que echa fuera a los demonios en nombre del príncipe de los demonios, de Belcebú. Y él les pregunta, ¿sus hijos por quiénes lo echan? O sea, hablando de los 70, hablando de aquellos que él mandaba. ¿Ellos por quién lo echan? ¿Verdad? Y él mismo contesta, ¿verdad? Jesús dice, bueno, si, si yo no echo a los demonios por Belcebú, porque ¿cómo no hace sentido que el príncipe de los demonios eche fuera a los demonios si él lo que quiere es establecer su reino? Satanás. No hace sentido que Satanás mismo eche los demonios satánicos, ¿verdad?, de aquellos en los que ya han tomado posesión, ¿verdad? No hace sentido. Entonces, la lógica dice, ¿verdad?, que si yo no echo
los demonios por Belcebú, porque Belcebú no los echaría, ¿sí? Eso significa que el reino de Dios ha llegado. Eso fue lo que contestó él. Entonces, por eso decimos, ¿verdad?, que las señales y prodigios que hay entre nosotros no es señal de que nosotros somos poderosos en el sentido humano, que debemos de vanagloriarnos, sino es señal de que su reino es real sobre Satanás y sobre todas las cosas, y que su reino ha llegado. Entonces, que no haya sanidades en medio de nosotros no significa que disminuyó el poder de Dios. Significa que no estamos en armonía con Él para que Él haga lo que Él quiere hacer. Sí, pero nosotros queremos echar fuera demonios o que haya sanidades sin ponernos en armonía con Él. Entonces no funciona así la situación. Vamos a ser instrumentos en las manos de Dios que glorifiquen a Dios. Porque no se trata de que vean que sí podemos. Se trata de que lo vean a Él para que reciban vida, perdón, reconciliación, nuevo nacimiento, autoridad sobre Satanás, para que reciban, para que sean libres, para que sean perdonados, para que tenga sentido su vida, no solamente para que reciban una sanidad. ¿Correcto? Porque cuando alguien no es transformado interiormente por el Espíritu Santo, hasta se le olvida que Dios lo sanó. O a veces piensa, pues a lo mejor ni estaba enfermo, me asusté. No, no. El Señor quiere algo más. El Señor quiere darnos vida. Quiere reinar en nosotros. Quiere que su espíritu esté en nosotros. Pero sobre todas las cosas, quiere que su amor glorioso esté en nosotros. Que amemos lo que Él ama. Si nosotros a veces solamente queremos librar el problema que tenemos, que seamos sanos. Y si no nos sana rápido, pues decimos, no, pues a lo mejor, pues Dios no me ama o pues no me ha perdonado o cosas así pensamos. Estoy pagando por mis pecados, por eso estoy enfermo. Y no, el Señor tiene otra manera de pagar por los pecados a través de su Hijo. ¿Verdad? No pagamos los pecados padeciendo. Pagamos los pecados porque Él los pagó. Él es el único que los puede pagar delante de Dios. Solamente su sangre preciosa. Entonces, somos libres de toda condenación. Es su gracia maravillosa la que hemos recibido, la limpieza del perdón de todos nuestros pecados. Es su gracia maravillosa la que nos hace creerle a Él, recibir su palabra y obedecerle en los momentos que sean. Es eso. Él quiere eso. Él quiere que seamos morada de su espíritu, no solamente que seamos sanos o que recibamos una sanidad o que oremos para que alguien sea sano. Y decimos, bueno, ya lo sanó el Señor, gloria a Dios y se acabó. No. Él quiere establecer su reino en cada uno de nosotros. Por eso su reino ha llegado. No solamente para sanarte, sino para que le rindas tu vida y seas un instrumento de Él sobre Satanás. Sí, vamos captando ahí pues sí, lo que el Señor está queriendo hacer. Entonces, vean ustedes que aún un hombre, vean cómo es a veces nuestra reacción. Vamos a leer ahí, alguien por favor lea Marcos capítulo 9 del 38, perdón, del 9 del 38 al 39. Acérquenle el micrófono a alguien que vaya a leer. Aleluya. ¿Qué dice?
dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero el que nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguís. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ok, vean. Por ahí, ¿sí? Juan, que era el discípulo amado de Jesús, le dijo, maestro, ¿verdad? Pues hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero, pero él no anda con nosotros, él no te sigue, no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Hay alguien que está haciendo milagros, pero no es de puerta del cielo. Yo creo que no anda muy bien, ¿no? No tiene la doctrina correcta, ¿ya? Entonces, así, ¿verdad? Pensamos a veces igual que Juan, no anda con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si alguien, aunque no esté congregándose con nosotros, pero lo hace en el nombre de Jesús, porque solamente en ese nombre es posible, ¿verdad? ¿Verdad? Por la obra. Lo que quiere decir en el nombre es por lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que significa. Nadie puede hacer esos milagros si no es por la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y si alguien lo hace en ese nombre, que es sobre todo nombre, entonces no puede hablar mal de Jesús. No tengan temor. Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. ¿Correcto? Entonces, no es algo propio de nosotros. Eso es muy interesante, hermanos. Sí. Porque a veces podríamos decir, cuando alguien está enfermo, pues llamen al que Dios usa. ¿Verdad? No, es el cuerpo de Cristo. Cualquiera puede ser usado. Cualquiera puede ser usado. Porque a veces a usted el Señor lo escucha más, ¿no? Y quiere decir que no tiene una buena relación con Dios. Porque si no lo escucha a Él, más bien Él no está escuchando al Señor. El Señor siempre nos escucha. Pero a lo mejor Él no tiene confianza de que lo escuche porque no lo está escuchando Él a Dios. ¿Sí? No está en comunión. Pero si tenemos esa comunión, tenemos la seguridad de que Él es el que va a hacer cualquier cosa. Sí, entonces tenemos que ir revisando por qué a veces no pensamos que Dios nos vaya a usar en eso. ¿Por qué no estamos pensando que Dios nos vaya a usar en eso? Estamos pensando porque necesitamos tener una relación buena con Dios. No hay razón para que no tengamos una buena relación, porque si Él se hizo hombre para morir y pagar por nuestros pecados, ¿por qué no habríamos de aceptar ese perdón? A ver, díganme ustedes, ¿por qué no habríamos de aceptar ese perdón? Porque queremos seguir en nuestras obras, queremos seguir en nuestro pecado, no queremos abandonar eso. Y entonces el Señor no nos va a forzar.
es como los que salieron de Egipto. ¿Era necesaria la liberación de Egipto? ¿Sí o no? Los maltrataban mucho. Estaban matando hasta los niños, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes todo eso? Y cuando salieron de Egipto, vieron el mar abrirse, toda la provisión de Dios, vieron las 10 plagas, que cada una de esas plagas era relacionada con uno de los ídolos de Egipto. Y vieron cómo Jehová, Dios, es poderoso sobre todos los demonios de Egipto, ¿correcto? Y cómo Faraón, que se resistió tanto hasta que murieron los primogénitos, los dejó salir, y cuando los dejó salir todavía los persiguió. Bueno, ¿qué es el punto aquí? Que a pesar de haber visto la victoria de Dios sobre los demonios, sobre los ídolos egipcios, todavía ellos traían ídolos. En el desierto todavía traían los ídolos. Los hubieran echado en el mar, ¿no? Al ver la grandeza y el poder de Dios, hubieran dicho: perdónanos, Señor, nadie hay como tú. Voy a deshacerme de toda esta basura que no son dioses. Pero qué insistencia de confiar en la idolatría. Porque el ídolo es algo que tú puedes manipular, que no es capaz de hacer nada. Pero si tú lo manipulas para que te dé algo sin compromiso de tu parte, pues sin rendirle la vida a ese ídolo. Sí. Por eso algunos, cuando han hecho pacto con la muerte, con la santa muerte, que le llaman, y saben que eso es demoníaco, que eso es satánico, y conocen que solamente Cristo tiene poder para perdonar y para librar, tienen temor. Tienen temor. Aquí está la hermana Irma, creo que nos acompañó un día aquí en uno de los departamentos, que, ¿verdad? Tenían miedo, sí. Pues creyeron y dijeron: ¿qué hacemos? Pues le digo: hay que deshacerse de eso. No, dijeron: no, es que, o sea, habían hecho compromiso, ¿no? Le digo: no te va a pasar nada. Con mucho temor tuvimos que echar a la basura eso, pero ya destruido, ¿verdad? Pero se tiene miedo, se tiene temor de que va a haber represalias, porque saben que detrás de la muerte se mueve Satanás. Entonces, si desechas eso, pues tienes temor. Pero una vez que le rindes tu corazón a Cristo y recibes su perdón, su limpieza, tienes toda la autoridad y el poder para reprender a Satanás, ¿verdad? Y pedir perdón al Señor por haber abierto esa puerta. Perdóname, Señor, porque anduve detrás de Satanás en lugar de buscarte a ti. Perdóname, Señor, pero tú pagaste en la cruz por eso y por más, por todos mis pecados. Soy limpio, soy libre, ¿verdad? El diablo no me volverá a engañar. ¿Sí? Él mismo será condenado al final. Será echado en el lago de fuego él mismo para siempre. Entonces la sangre poderosa de Cristo ha sido derramada para librarme de la esclavitud de Satanás. Satanás mismo ha sido exhibido públicamente. En Colosenses se encuentran eso, ¿verdad? A ver, vamos a ir.
Colosenses capítulo 2, versículo 12, ¿sí? Empieza a decir, dice, sepultados con él, porque vean, nosotros, este es el poder de la cruz, porque morimos con él, no solamente él murió, eso hay que entenderlo. No solamente él me perdonó, sino que cuando recibo esa limpieza, ese perdón, estoy aceptando los beneficios de la cruz. ¿Cuáles son esos beneficios? De que no solamente me dijo, sí, está bien, te perdono, ya pagué por ellos. No solamente eso, sino que nosotros morimos con él. Dice el versículo 12, sepultados con él, si hemos muerto, sí, pues a lo mejor, vean, todo lo que pasó en ese sacrificio. Dice, vamos a leer desde el 10, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vean ustedes, él es el que es cabeza. ¿Qué quiere decir? Tiene poder, es primero que todo principado y potestad. En él también fuisteis, ¿qué? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Nuestro corazón fue transformado al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Verdad? Somos verdad. ¿Qué significaba la circuncisión que se le dio por señal a Abraham? ¿Verdad? Es un pacto, pero ¿de qué? Todo, ¿para qué se circuncidaban? En señal de que eran el pueblo de Dios. Que eran el pueblo de Dios. Por eso, cuando los gentiles empezaron a creer, pues los judíos dijeron, pues necesitan circuncidarse para que verdaderamente sean del pueblo de Dios. Pero es que la circuncisión fue hecha en el corazón. Ahora somos del pueblo de Dios, ¿verdad? Eso es maravilloso, ¿no? Entonces, dice aquí, sepultados pues con él, porque morimos con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está nuestra confianza, ¿verdad? Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nos dio vida, no solamente nos perdonó, sino que hemos sido regenerados. Tenemos una nueva vida ahora en nosotros. La que perdimos por causa del pecado de la primer pareja, ahora tenemos esa vida. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos nuestros pecados han sido llevados. Es que rechacen ustedes, si han creído en la muerte de Jesús y en su resurrección, cualquier mentira del diablo que les quiera acusar de algo que Jesús ya pagó. ¿Correcto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. No importa lo que haya hecho, lo que importa es que pueda recibir la gracia, que pueda confiar en su amor, porque Él pagó por todo lo que hizo. ¿Sí? O sea,
eh, quien vaya a ir al infierno no irá por todo lo malo que hizo, sino porque desechó la oferta de Dios hecha a través de su Hijo, de perdón. Desecha el sacrificio y resurrección de Jesús. Porque vean que algunos dicen, yo creo en Dios, pero no en Jesús. Qué terrible, ¿no? Porque si no crees en Jesús, pues fue el que pagó, ¿verdad? ¿Cómo vas a ser libre? Bueno, iba a decir otra cosa, pero no quiero ofender, ¿verdad? Eh, bueno, entonces dice, versículo 15, y despojando a los principados, aquí está, repitan conmigo esto porque esto hay que no olvidarlo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A quiénes exhibió? A los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, pero los ofreció ya despojados, ¿no? Despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué los despojó? A los principados y a las potestades. ¿De qué los despojó? ¿Sí, hermana Carmen? Ok. Pero hay todavía algunos cristianos que siguen atados. Entonces, ¿de qué los despojó? A ver. El diablo tiene bueno, tenía el control Ok. de la humanidad y de todo, pero cuando ya Cristo lo despojó a los principados, fue porque ella triunfó para, ahora sí, para Ok. que fuéramos libres Ok. del pecado. Muy bien. Ajá. Hay que entender esto bien para no confundirnos. No significa que el diablo ya no está actuando. No dice aquí, los mató en la cruz. Eso va a ser en su segunda venida, después. Sí, el diablo será destruido, echado al infierno. Ahí sí ya no va a haber más actividad de él. Pero dice aquí que los despojó. O sea, todavía sigue actuando, pero lo despojó al diablo de qué? De la posibilidad de que te siga engañando, de que Dios no te ama. Porque esa es la estrategia de Satanás. Dios no es tan bueno como tú piensas. No te deja hacer esto, no te deja hacer esto otro. Sí, no te ama. Sí. Eso por un lado. Pero también lo despojó de culparnos, de hacernos culpables de las cosas que antes nos culpa Satanás. Satanás es el acusador de nuestras almas. Lo pueden leer ustedes eso en Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Apocalipsis, me salí del guión ahora, pero vamos a ver. Apocalipsis 12. Sí.
12:10, ¿verdad? Ok. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Qué dice ahí? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ahora ya no nos puede acusar. Ya no nos puede acusar. ¿Por qué? Porque ese pecado ha sido ya pagado por Cristo en la cruz. Sí, pero es ya en nuestra responsabilidad reprenderlo cuando lo acuse, ¿verdad? Ya es nuestra responsabilidad decir, te reprendo porque todo ha sido pagado ya en la cruz, ¿verdad? Y tú también vas a ser echado al fuego, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo es que le han vencido? ¿Cómo es que le han vencido? ¿Qué dice el versículo 11? Dice, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Sí. Es decir, la vida nueva que hay en nosotros, la palabra del testimonio que hay en nosotros, pero lo último, que eso a lo mejor no nos agradaría tanto, pero dice aquí, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? En el tiempo de la persecución, de la tribulación, en lugar de adorar al anticristo o a la idolatría, lo que haya sido, prefirieron morir. Prefirieron morir para vivir eternamente y para siempre con Cristo, porque recibirán un cuerpo glorificado. Y el que muere en Cristo, pues Jesús se lo dice en el funeral de Lázaro, ¿verdad? Se lo dice a María, dice, el que cree, y a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que la muerte terrenal no nos impide el beneficio de la cruz de Cristo para estar con Él eternamente y para siempre. ¿Sí? Entonces, por eso dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Todos aquellos que no han creído, ¿no? Pero los que han creído, pues somos libres para estar con Él eternamente y para siempre. ¿Pueden creer esto? Sí. Hay un día en el que el diablo ya no va. Cuando estemos con Él en su segunda venida, vamos a ser libres completamente de este cuerpo, porque este cuerpo se deteriora. A lo mejor a ustedes les gusta mucho el cuerpo que tienen, ¿no? Pero va a ser mejor el nuevo. Sí, el que ya no se enferma, el que ya no se desgasta, el que ya no se cansa, el que, ¿verdad?, nos permite vivir eternamente y para siempre con Él. Se acabará la maldición porque la muerte llegó por el pecado de un hombre. Romanos 5:12, ¿qué dice? Por eso nos enfermamos, por eso, aunque nos cuidemos mucho, algún día en este cuerpo nos van a tener que sepultar o, digamos, ¿verdad? Habremos de morir, ¿sí? Sí,
Estos 2 meses pasados murieron 6 pastores. Estamos en la lista, ¿verdad? Pero eso, sí, pero eso nos acerca más al que es dueño de nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 5:12? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? El pecado entró al mundo por un hombre y con él, con el pecado, la muerte. Y por cuanto todos pecaron, pues así pasó a todos. ¿Verdad? Así llegó este deterioro, ¿no? Entonces, pero un día, lo que Jesús ganó en la cruz será experimentado completamente por todos. Nos falta esa parte de un cuerpo glorificado. ¿Cómo será ese cuerpo glorificado? Allí en la carta que está antes de Colosenses, si todavía estaban ahí, pues nos dice cómo será ese cuerpo. Filipenses capítulo 3, los últimos 2 versículos del 3, ¿qué dicen? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo va a ser? Va a ser como el que Él tiene. Sí. Qué tremendo, ¿no? Porque Él puede hacerlo. Él puede sujetar todas las cosas. Sí. Entonces, hermanos, tenemos que vivir esa victoria aquí, en la tierra. Tenemos que vivir esa victoria. Eso lo conquistó en la cruz. Ese cuerpo ya. Y como Satanás ya no está allá, después de su segunda venida, pues imagínense con un cuerpo nuevo, sin las acechanzas del diablo, porque a veces culpamos mucho a Satanás de las cosas que hacemos, ¿verdad? Pero ahí ya no va a estar. ¿Sí? Sí, porque cuando no tenemos esa comunión con el Señor, somos mucho más vulnerables a la tentación. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás lo que quiere es alejarnos de Dios, porque alejados de Dios no echamos mano de los recursos que hemos recibido en Cristo. Entonces confiamos en nosotros mismos, y en nosotros mismos está visto y está claro que somos vulnerables en nuestra humanidad. Esa es la estrategia de Satanás. Pero ya no va a estar él, Satanás. Y además vamos a tener un cuerpo glorificado. Y lo veremos a él cara a cara. Sí. Será algo muy distinto. Pónganse en pie. Aleluya. Entonces empezamos el tema de que no es